Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Bueno, eh, paso esta grabación precisamente porque queremos, pues, dar unas orientaciones para lo que es la clase de este día martes 2 de febrero. Bueno, vamos a compartir pantalla para darles dichas orientaciones, más que todo para que entendamos, en primer lugar, la primera actividad que tenemos programada para esta primera unidad, pero que de igual manera nos va a servir para poder tener, pues, un repaso del contenido. Y después de que miremos el presente video, eh, vamos a dejar un momento de preguntas y respuestas, ¿verdad? Para que nosotros podamos, pues, evacuarlas de forma sincrónica en el transcurso de la presente clase. Bueno, voy a compartirles pantalla para poder orientarles precisamente lo que les estaba comentando. Permítame. Ok. Bueno, esta es la parte del campus, ¿verdad? La parte del campus. Voy a cambiar el rol como estudiante para que así ustedes puedan verlo de una forma más familiar, ¿verdad? Para cada uno de ustedes. Bueno, vamos a ingresar a lo que es la primera clase. Recuerden que estamos en la unidad 1, clase 1, conocimiento científico, origen y clasificación de la ciencia. Vamos a ingresar aquí a esta parte de la lección para entender esta actividad número 1 de grupos de discusión de casos, ¿verdad? Vamos a ir evacuando poco a poco. Esta semana vamos a evacuar pues esta parte del contenido y también la otra parte en cuanto a lo que es la actividad 1, 2 y más adelante vamos a explicar la actividad 3, la actividad 4 y la actividad 5, que son las 5 actividades que tenemos pues para esta primera unidad. Bueno, veamos aquí. Ingresemos aquí en la parte del conocimiento científico, origen y clasificación de la ciencia. Hay ciertos elementos que hay que tomar en cuenta para lo que es que como ser humano adquirimos el conocimiento. Por eso vamos a ver ahorita lo que son las generalidades. Ahora, ¿cómo y de qué manera se adquiere el conocimiento? Algo que es importante que analicemos antes de que profundicemos en el tema. Recuerden que aquí hay una serie de ayudas, que esas ayudas pues nos van a complementar lo que es el conocimiento para lo que es esta unidad número 1. De igual manera, recuerden que todos estos contenidos vienen en el examen. Bueno, veamos así. El mejor ejemplo que nosotros tenemos es cómo un bebé adquiere el conocimiento. En la primera etapa de nuestras vidas, ¿verdad? Todo es un paso a paso. Aparecen sonidos, aparecen los gestos, aparece el balbuceo, después los intentos por quererse comunicar. Todo asimilando lo que es el entorno que se va acomodando, ¿verdad? Poco a poco. Vamos asimilando. Bueno, hay algo que caracteriza precisamente al ser humano y que nos hace diferentes a los demás seres vivos de la Tierra. Esto es el pensamiento. El pensamiento es el que nos permite diferenciarnos de los demás seres terrenos. ¿Cómo adquirimos precisamente el conocimiento y cómo lo percibimos de acuerdo a nuestros pensamientos? Vaya, el mejor ejemplo es cuando como de repente a usted viene su mejor amigo, su mejor amiga se acerca a usted y empieza a contarle una historia. Y dentro de lo que es ese relato, podríamos decir de cierta manera que dicho conocimiento nos permite adquirir ciertas imágenes mentales, si ustedes se fijan, de lo que nos están contando. Aquí es cómo nosotros podemos ver cómo se va adquiriendo a través del pensamiento. ¿Por qué? Porque nosotros como sujeto cognoscente adherimos los objetos y lo que percibimos o lo que nosotros conocemos en base a nuestra experiencia.
Entonces, recuerden que así es como se inicia la construcción del conocimiento. Ahora, dentro de este presente video vamos a ver algunos elementos que son propios de cómo a través de la historia sus antecedentes perciben lo que es el conocimiento, la ética, la estética que se manejaba en diferentes etapas de la historia. Pero antes de eso, veníamos explicando precisamente cómo adherimos a ese conocimiento. Vamos a hacer un alto aquí y veamos algunos elementos importantes del presente video. Vamos a quitar el audio y nosotros vamos a ver, por ejemplo, algunos elementos que son importantes dentro de lo que es el conocimiento científico. Bueno, veamos algunos de estos elementos. Una de las cosas que nosotros recordamos, precisamente, y que es parte de lo que nosotros adquirimos como conocimiento, es cómo percibimos las diferentes realidades a través de los tiempos. Bueno, en ciertos momentos históricos, cuando nosotros adherimos el conocimiento, entendemos cómo esas concepciones se van planteando y se van formulando de acuerdo a diferentes escuelas del conocimiento. Veamos, en aquel entonces, que son los primeros antecedentes, asimilamos tres elementos. En cuanto a las proposiciones, que no deben ser contradictorias entre sí, esos tres elementos es en cuanto a nosotros, cómo percibimos precisamente el conocimiento y cómo se plantea dentro de lo que es propiamente la escuela teórica en aquel entonces. Otra, que dichas afirmaciones se derivan lógicamente de proposiciones que nosotros llamamos consistentes y que los enunciados deben referirse a entes empíricos o teóricos. Ahora, eso era lo que en aquel entonces como antecedente podríamos entender dentro de lo que era percibir el conocimiento. Otras cosas que se percibían en aquel entonces era en cuanto a cómo manejábamos las ideas. Las ideas, dice, son más reales que las cosas. La razón respeta la naturaleza. Eso era lo que se entendía en aquel entonces. La physis debe ser contemplada, pero no violada. Y el sabio es justo, bueno y bello. Por eso referíamos que quien adquiría conocimiento era percibido como un ser hermoso, un ser que de repente se asimilaba como tal. Bueno, ese por ese lado. ¿Qué otras ideas podemos sacar del presente video? Veamos aquí estas planteadas precisamente aquí, miren. Aquí. Voy a hacer un poquito más grande la pantalla, tal vez aquí. Vaya, que son elementos que van surgiendo más allá. Surge la razón científico-técnica, eso es en la Edad Media, la razón por encima de la fe, que ya se percibe de una forma distinta. Recuerdan que en aquel entonces lo primero era la fe. Se investiga de manera metódica, ya aparece lo que son los primeros atisbos del método. El conocimiento lejos de la ética y de la estética, que en aquel entonces recuerden que se relacionaba con esos elementos como la misma moral, ¿verdad? La misma ética, etcétera, etcétera. La razón por excelencia es la razón científica, o sea que ya percibimos las cosas a partir de lo que nosotros vamos asimilando como conocimiento o ciencia. Y todo se organiza en torno a ella, ¿verdad? Y la idea de orden reemplaza precisamente a lo que es la fe. Veamos más pequeñito aquí. Más adelante, otras ideas importantes del video. Bueno, creo que esto es importante. Esto en cuanto a lo que es la teoría. Recuerden que hay ciertas cosas que nosotros percibimos como tales dentro del contexto mismo de lo que nosotros entendemos como el conocimiento que nosotros adherimos. Y muchas veces eso no es conocimiento, sino que se plantea como una teoría.
Una teoría es algo que se acerca propiamente a lo que es científicamente hablando una ley, pero que si no llega precisamente a eso, que es último, entonces lo que planteamos es una teoría. Esa teoría se basa en estos 5 elementos que el video los explica. La suposición, ¿verdad? Que recuerden que dicha suposición es como algo que nosotros percibimos y que comprobamos, que la misma puede ser verificable, que se puede sustituir porque va cambiando, que es un modelo que nosotros trata de explicar en un solo contexto y que explica precisamente lo que son los fenómenos. Bueno, eso en cuanto a los elementos más importantes dentro de lo que es cómo se percibía el conocimiento en aquel entonces. Bueno, esto en cuanto a este video, ¿verdad? Recuerden que cada video es importante que ustedes lo miren. Habíamos hecho un alto aquí. ¿Se recuerda que les había dicho del bebé? ¿Cómo adquiere el conocimiento? Bueno, lo percibe a través del pensamiento, pero ¿cómo nosotros vamos adhiriendo esos aspectos? Bueno, a través de nuestros sentidos. Nosotros, como tenemos el pensamiento, entonces nosotros adquirimos el conocimiento. Hay una aprehensión de las cosas, de los objetos. Nosotros somos el sujeto y aplicamos el razonamiento. ¿Cómo aprendemos o cómo asimilamos? Bueno, hay 3 momentos que nosotros podemos percibir. El momento subjetivista, el momento objetivista y el momento dialéctico. El subjetivista es como cuando usted de repente ve un objeto a lo largo y usted va asimilando formas, colores, y empieza usted como a determinar un concepto de lo que usted está viendo o lo que dentro de su mente está imaginando. Porque recuerde que la imagen puede ser real si nosotros la percibimos directamente a través de nuestros sentidos, o puede ser ideal si nosotros la percibimos a través de nuestro pensamiento. Eso, al asimilarlo como un conjunto de elementos, como percibimos como tales, le llamamos un momento subjetivista. En otras palabras, asimilamos lo que es un concepto. Cuando ya le empezamos a dar vuelta a esos elementos a través del razonamiento, pero sin llegar a un término último, entonces empezamos a asimilar eso subjetivo como algo objetivo. Entonces empezamos a darle características al objeto. Vaya, ya deja de ser, por decir así, algo meramente, vaya, ¿cómo podríamos mencionar? Como algo real o ideal en el momento. Digamos, un concepto de esto que yo estoy viendo aquí es una mesa. Eso es un concepto en base a mi experiencia, es la mesa. Bueno, la mesa es roja. Entonces ahí existe una relación de conceptos, le damos características al objeto. Entonces ahí percibimos el momento objetivista. Cuando ya empezamos a crear juicios y dentro de esos juicios aplicamos el razonamiento, entonces llegamos a un momento que se llama dialéctico. En otras palabras, el momento dialéctico es como cuando nosotros hacemos la aplicación, por ejemplo, de lo que nosotros llamamos en la lógica jurídica como el silogismo. Vaya, por decir así, una premisa mayor, otra premisa menor y una conclusión. Relacionamos ambas premisas para después concluir. Hablemos de una premisa mayor. Vaya, por ejemplo, podríamos decir, los planetas son redondos. Esa es la premisa mayor. La premisa menor sería, entonces, la Tierra es un planeta. ¿Ok? Bueno, entonces, si unimos ambos juicios, que sea esa relación de juicios que llamamos momento dialéctico, entonces decimos, por lo tanto, sería la conclusión, la Tierra es redonda, ¿verdad? Porque parte de la premisa mayor para lo que es la premisa menor. A eso le llamamos razonamiento. Empezamos a hacer un cúmulo o relación de juicios. Concepto, ¿verdad? Es de lo que nosotros percibimos de las cosas en el momento subjetivista. Relación de conceptos es el momento objetivista. Le damos una relación de los conceptos.
¿Ok? Y el tercer momento es cuando hacemos una relación de juicios y aplicamos el razonamiento. Entonces creamos el llamado silogismo y de esa manera llegamos a un momento dialéctico. Bueno, eso de cierta manera es como nosotros aprendemos o adquirimos el conocimiento de manera general. Pero ojo, dentro de los niveles, después de ello llegamos a los llamados niveles de conocimiento. ¿Cuáles son los dos niveles del conocimiento? Está el primario vulgar y el racional y crítico. El primario vulgar es aquel que nosotros adherimos a través de la experiencia, o podríamos decir adquirirlo de manera subjetiva, ¿verdad? Pero después vemos un conocimiento ya más terminado, más objetivo. Entonces le llamamos un conocimiento racional o crítico. En otras palabras, lo que nosotros captamos a partir de esos elementos es lo que nosotros consideramos como una relación de diferentes principios, de diferentes elementos importantes, o lo que va más allá vamos a ver en cuanto a determinar, por ejemplo, lo que es el objeto, lo que es el método, o lo que es el fin, ¿verdad? Que eso es más o menos de lo que vamos a platicar hoy en relación a lo que es la primera actividad de la discusión de casos. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar ambos niveles? Aquí aparece en una imagen precisamente cómo lo diferenciamos. El conocimiento ordinario se adquiere por medio de la experiencia, del azar. No hay un orden, no hay un proceso, no hay un método prefijado. El científico es distinto. Si utiliza un conjunto de procedimientos, está diseñado y a eso le llamamos precisamente método científico. El ordinario no es verificable. Está sujeto a la experiencia o nuestro modo de sentir. En el cambio, el conocimiento científico es verificable. ¿Por qué? Porque se basa en lo que nosotros vemos en nuestra realidad y se demuestra. Los objetos del conocimiento son instrumentos y objetos de trabajo en el conocimiento ordinario. En el científico hay medios especiales sobre los cuales nosotros podemos percibir esos elementos, por ejemplo, a través de equipos, métodos de cálculo, laboratorios. En el conocimiento ordinario, los conocimientos se aparecen como indicaciones que se describen, pero no explican. En el otro se indagan las causas del porqué de los hechos. En el ordinario es subjetivo, el científico es objetivo. El ordinario es simple adquirido y se acepta sin discusión. En el científico, aquí necesitamos conceptos que expliquen los conocimientos obtenidos. De ahí es que nosotros podemos entender cuáles son las características del conocimiento. Miren, la objetividad, la racionalidad y la sistematicidad. Ahora, estas tres características son primordiales y nosotros podemos entender y podemos definir cómo llegamos a la objetividad, partiendo de la realidad misma, a través de proposiciones que miren las cualidades de un objeto. Partimos de lo contrario a lo subjetivo al objetivo. De las meras costumbres a lo que es propiamente lo que realmente vemos objetivamente. Es más preciso en ese sentido. Ahí hay ciertas características. No dejen de pasar estas características que vemos precisamente en esa parte de la objetividad. Lo racional, parte de conceptos, juicios y razonamientos. Esos tres elementos los miramos precisamente en los tres momentos. Momento subjetivista, momento objetivista y momento dialéctico. Dichos elementos deben de ensamblarse coherentemente para evitar contradicciones. Por eso decimos que la racionalidad permite la sistematicidad coherente de esos enunciados que son fundados o que pueden contrastarse unos con los otros y que al final podemos llegar racionalmente a un conjunto sistemático del conocimiento o de la realidad de lo que nosotros queremos tratar. La sistematicidad es en donde brega precisamente el elemento anterior. Una ciencia sistemática es organizada, busca los resultados, construye sistemas con un paso a paso, ideas que buscan en su totalidad
resolver un problema, un conocimiento alto, ordenado, consistente, coherente, etc. Ahora, partiendo de esos tres elementos, tenemos que diferenciar, o podríamos preguntarnos, mejor dicho, si es lo mismo decir conocer y saber. De repente sería bueno preguntarnos eso. ¿Será lo mismo? Da la impresión que sí. Pero fíjense que si ustedes lo buscan aquí a anterioridad, se van a dar cuenta que conocer y saber podría ser lo mismo. En este caso, no. ¿Por qué? Porque uno es primero y el otro es después. Cuando hablamos de conocimiento es que tenemos la idea de algo, de la información, pensamos de un sujeto cognoscente, pero el saber, además de lo primero, entonces tenemos que ya tener la idea de la existencia de algo, la verdad de ciertas proposiciones. Ahora, que ambos tienen una relación, sí, existen y deben ambos mostrar la verdad o la falsedad de los elementos. Por eso de ahí podemos obtener la siguiente diferencia. Miren, conocer y su producto, el conocimiento, va ligado a la evidencia en la creencia basada en la experiencia y en la memoria. Y es algo común en la evolución de los seres naturales concebidos dentro de los sistemas de los animales superiores. Y el saber, que requiere lo anterior, que es el conocer, es una justificación fundamental. Es un engarce, un sistema coherente de significados que se funda en lo real, de lo que comprendemos de la realidad. Un conocimiento del objeto en el momento presente, definitivo y completo. ¿Verdad? Bueno, veamos más adelante la siguiente página. Estos videos son importantísimos que ustedes los miren. Hasta ahorita yo he tratado en lo posible de darle una explicación más o menos coherente de lo que ustedes tienen que ver y de lo que ustedes tienen que analizar. Por ejemplo, ¿cómo se origina y cómo se clasifica la ciencia? Vaya, este video habla del origen de la ciencia. ¿Cómo aparece la ciencia? Fíjense que aunque no lo crean, la filosofía es la ciencia que permite llegar a lo que es precisamente explicar cómo se origina la ciencia. A partir de la observación, son los filósofos los que empiezan a establecer eso. Allí ellos establecen, por ejemplo, una diferencia entre lo que es la doxa y la epísteme. Sería bueno que ustedes vieran ese video y ustedes analizaran qué es la doxa y qué es la epísteme. Pensamiento mágico religioso, que era el antecedente en aquel entonces. El ser humano pensaba que los eclipses eran algo malo, ¿se recuerdan? Los dioses hacían llover, lo divino estaba por ende encima de la misma realidad de la explicación de los fenómenos. Entonces ahí aparece esa diferenciación y los filósofos son los que le dan este sentido. Ahí aparecen los llamados presocráticos, antes de Sócrates, los cuales fueron los que le dieron las primeras explicaciones sobre lo que es la ciencia desde el punto de vista del origen dentro de lo que es la filosofía. La diferenciación y generan el aporte fundamental precisamente de los griegos. ¿Cuál es el aporte fundamental? Bueno, que todos los fenómenos tienen una explicación, que tiene una causa y que tiene un efecto. Ese es el aporte más importante en cuanto a lo que es la ciencia por los griegos, ¿verdad? Ese habla más o menos este video. Más adelantito hablamos ya de la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Recuerden que la ciencia es el camino hacia el conocimiento. ¿Y ese camino cómo lo hacemos? A través del método. Más adelante vamos a hablar del método científico. Y es así como vamos a interactuar y a establecer cómo existen las diferentes etapas dentro de lo que es la adquisición del mismo conocimiento. Porque recuerden que al final lo que pretende la ciencia es encontrar lo que es la verdad. De ahí es que salen las diferentes concepciones de cómo se adquiere, de cómo explicamos el conocimiento. Imagínense, antes primero estaba el pensamiento mágico religioso, después viene la ciencia
la ciencia dentro de un sentido singular, después se ve dentro de un sentido más compuesto. La mayor parte de los filósofos trataban de aplicar una sola ciencia para hacer entender a todo lo que son los fenómenos, pero se dieron cuenta que no era posible y no lo podían encasillar en uno solo. Se fijaron de que deberían de existir diferentes ciencias para poder darle explicación a diferentes fenómenos de la naturaleza, de la realidad en que vivimos. Entonces es así como se percibe las primeras clasificaciones de la ciencia. Una de las primeras clasificaciones la dictó Aristóteles. La doxa, permítame, no me recuerdo ahorita, pero más adelantito ustedes van a ver esa clasificación, ¿verdad? De cómo entendemos lo que es la ciencia en aquel entonces. Fue la primera clasificación aristotélica, ¿verdad? Más adelante lo vamos a ver y lo vamos a entender, ¿verdad? Después, cómo llegamos a diferentes escuelas para adquirir el conocimiento y cómo entenderlo de cierta manera, porque después se clasifican las ciencias al ver de que no podríamos explicar un solo fenómeno, sino un conjunto de fenómenos. Entonces, la ciencia se vuelve compleja y empieza a interactuar entre uno y otro. De ahí nace el concordismo, la multidisciplinaridad, la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad. Para exámenes es importante que ustedes vean ese video para que ustedes definan qué es el concordismo, qué es la multidisciplinaridad, qué es la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad. Aquí hay varios ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros queremos explicar un fenómeno y para poderlo explicar es necesario utilizar diferentes ciencias. Vaya. Esas ciencias me permiten darle una explicación, por ejemplo, a ese fenómeno. Pero ¿qué pasa? Se unen dos ciencias y crean una nueva ciencia. Por eso se llama interdisciplinariedad. Agrupa los saberes epistemológicos, el lenguaje, el discurso, los principios. Vaya, dentro de lo que es este material podemos ver diferentes ciencias que surgen a partir de otras para concebir una nueva ciencia. A esto le llamamos interdisciplinaridad. La multidisciplinaridad es distinta. Aquí, por ejemplo, le queremos dar explicación a un fenómeno, pero no unimos los diferentes saberes. Aquí respetamos cada saber, ¿verdad? Y lo que se da es un diálogo. Respetamos su enfoque, respetamos su método, sus categorías y sus especialidades. El único compromiso es de expresar su punto de vista sobre el tema y exponer ese nuevo conocimiento. ¿Me entienden? Eso es la multidisciplinaridad. Pero bueno, para no alargar un poco este tema, más adelante ustedes van a ver. Yo aquí estoy haciendo, por decir así, una introducción de todo lo que ustedes tienen que haber leído dentro de lo que es esta primera semana que ya pasó. Y ahora en esta subsiguiente semana, que es importante que ustedes vayan viendo todo este contenido, pero que, ojo, les vuelvo a repetir, esto nada más nos ayuda para evacuar dudas, darle respuestas a cada una de los elementos que ustedes tienen que por su cuenta analizar y estudiar para entender y tener una mejor comprensión de estos elementos de la clase. Este video, estimados, aquí era donde le decía, miren, la clasificación aristotélica, la teoría, la praxis y la poiesis, o el saber creador. Vaya, por ejemplo, en aquel tiempo era la primera clasificación, pero en la Edad Media aparecieron más de 512 ciencias. Más adelante aparece la transdisciplinaridad, la interdisciplinaridad, la multidisciplinaridad, etc. Eso lo vamos a explicar en otro momento, porque, ojo, dentro de lo que es el desarrollo y el contenido de estas clases, vamos a hacer preguntas y respuestas y vamos a evacuarlas y vamos a hacerlo dentro del contexto de la clase y vamos a preguntarles a cada uno de ustedes. Por eso es importante que vayan leyendo porque la próxima semana vamos a preguntar con nombre y apellido estos conocimientos y va a ser parte del acumulativo que ya está establecido dentro de lo que nosotros llamaríamos plenaria. Así que es importante que ustedes lo asimilen. Este video para
concretar la primera actividad es importantísima. ¿Qué me trata o qué me explica este video? Aquí hay un señor que se llama Carl Gustav Hempel. Aquí hay un pequeño mapa conceptual. En ese video, Carl Gustav Hempel explica que todas las ciencias se pueden dar a conocer entre sí por tres elementos: el método, el objeto, el método y el fin. ¿Ok? O sea que en otras palabras, ¿cómo diferenciamos cada una de las ciencias o sus conocimientos? A través de que tienen su propio objeto, tienen su propio método y tienen su propio fin. En la actividad de la discusión de casos, ustedes tienen que darle respuesta a algo. Tienen que decir por qué el derecho es una ciencia. Carl Gustav Hempel clasifica las ciencias y esta clasificación es la más aceptada hasta ahora. Ha ido cambiando bastante. Ya vimos otra clasificación que fue la que le explicamos, por ejemplo, la aristotélica, que esa ya pasó de moda. Y ahora podemos hablar la de Carl Gustav Hempel, un epistemólogo donde clasifica las ciencias en formales y en fácticas o empíricas. Ahí hay un punto de vista, una clasificación, una diferenciación. Más adelante hay otro video que de igual manera vamos a compartir, en donde diferenciamos la ciencia formal de las ciencias prácticas. En la clasificación aquí son claras. ¿Cuáles son las formales? La lógica, la matemática. Se va más por lo ideal, el cálculo, las tablas de la verdad, etcétera, etcétera. Las fácticas o empíricas ven otro punto de vista, ven más la realidad de las cosas, los hechos. Por eso de ahí se clasifican en ciencias naturales y en ciencias sociales. Las ciencias sociales, ahí está el derecho. Las ciencias naturales tienen que ver con la naturaleza, ¿verdad? En otras palabras, son aquellos fenómenos en los cuales no interviene directamente el ser humano. Y en las ciencias sociales sí hay una intervención directa del ser humano. Más adelante vamos a ver que ya aparece una relación entre la naturaleza y entre los eventos sociales, por ejemplo, la bioética, ¿verdad? Que de cierta manera aparece como una concepción de la interdisciplinaridad, como habíamos hablado anteriormente. Entonces, ¿cuál es el sentido de esto? El video y la actividad establecen lo siguiente. Entonces, vamos a regresar aquí al contenido de la clase y nos vamos a ir al grupo de discusión de casos. Bueno, aquí aparece este material. Miren, aquí está la instrucción principal. De acuerdo a ese video, la ciencia se diferencia por su objeto, por su método y su fin. El derecho establece que tiene un objeto, el método y fin. Eso lo explica en este material que aparece descargable, que está en color azul aquí. Ahí explica por qué, cuál es el objeto del derecho, cuál es el método del derecho y cuál es el fin del derecho. El objeto: regular los comportamientos sociales que tienen relevancia para un Estado en un momento histórico determinado. El método: ¿cómo entendemos y cómo aplicamos esas normas al contexto de la aplicabilidad dentro de una sociedad? Bueno, tenemos que saber interpretar. La interpretación es importante. Por eso el método por excelencia del derecho es la interpretación jurídica. ¿Y por qué el fin? Porque para poder interpretar nos basamos en la norma. Y el fin son las fuentes formales que la integran. Dentro de esas fuentes formales entendemos dos tipos de fuentes. Una fuente principal, que es la ley, que dentro de la ley está la fuente escrita, está la fuente consuetudinaria, ¿verdad? Y está la fuente jurisprudencial. Y dentro de esa concepción están las fuentes subsidiarias del derecho, que, como su palabra lo dice, funcionan de manera subsidiaria. Cuando no se quiere solucionar un caso concreto, entonces aplicamos lo que es una fuente de manera subsidiaria para poder entender y poder solucionar ese caso concreto. Pero ojo, ahí se explica todo eso. Entonces ustedes tienen que descargar eso y tienen que entender cómo funcionan esos tres elementos. Cómo se entiende el objeto, el derecho como ciencia. Ese material lo explica. Dos elementos del derecho como ciencia. La interpretación jurídica. ¿Cómo interpretamos? Ahí también hay dos formas de poder interpretar las normas.
para poder entender también tenemos que diferenciar qué es un problema jurídico y qué no es un problema jurídico. Para fines de la clase le vamos a decir juicio político. Quiero que lean ese material para que ustedes lo puedan comprender. Y en la siguiente sala de preguntas y respuestas ustedes me puedan dar esa respuesta. Y por último, el fin. Explicar por qué la ley es la fuente principal y por qué las fuentes subsidiarias participan como tal, de manera supletoria o de manera subsidiaria, como es el término correcto, ¿verdad? Dentro de las fuentes subsidiarias tenemos la analogía, los principios generales del derecho, la costumbre, el negocio jurídico, ¿verdad? La jurisprudencia, etcétera. Y ahí están explicaditos. Ahora, ahí ustedes tienen que explicar por qué el derecho es una ciencia. Ahí tienen el insumo. Y ustedes nada más tienen que hacerlo descargando ese material, utilizando esa referencia y explicándolo. Ese material es parte del contenido de la clase y es parte del contenido del examen. Así que es obligatorio que ustedes lo manejen, ¿verdad? El trabajo, aquí aparece cómo se constituye, ¿verdad? Explica cómo lo trabajamos también. Por otro lado, vamos a implementando lo que son las referencias bibliográficas. Para eso hay que entender las normas APA. De manera transversal tenemos que entender, ¿verdad?, cómo vamos a referenciar. Entonces, para eso vamos a aplicar precisamente cómo hacemos uso de las referencias bibliográficas. Aquí lo vamos a ir aprendiendo, ¿verdad? No hay ningún problema. Y aquí de igual manera dice cómo debe de crearse el documento. Miren, máximo de 5 páginas, un mínimo de 3 páginas, fuera de la portada, la introducción, las conclusiones y bibliografías. Con sus propias palabras, tienen que crear un nuevo conocimiento y ese trabajo tiene que ser creación de ustedes. Lo único que sí tienen que referenciar es ese primer documento que aparece antes y agregar otras 3 fuentes bibliográficas para que adhieran un nuevo conocimiento. Y crear ese documento que va a ser un documento en Word. Una vez que ya ustedes estén constituidos como grupo, entonces el coordinador va a subir el trabajo de la manera que aparece ahí, ¿verdad? Recuerden que la fecha tope es el viernes 19 de febrero, ¿verdad? En otras palabras, dentro de aproximadamente 18 días, ¿verdad? Bueno, aquí aparecen estas 2 horas porque estaba filmando precisamente este video. Ya para ustedes les va a aparecer más o menos 17 días y fracción en horas. Eso es más o menos como yo les podría explicar esta actividad, ¿verdad? Para ello es necesario leer el contenido, ¿verdad? El contenido de la lección. Por favor, es indispensable que ustedes me entiendan, ¿verdad? Esto que está en la primera clase, ¿verdad? Tienen que leer esta lección en su totalidad para así poder responder y llevar a cabo este grupo de discusión de casos. Y de igual manera, poder ustedes proponer el foro repasando la clase número 1. Ese foro ya está abierto y ustedes ya pueden participar. En otras palabras, ustedes solamente tienen que ingresar y al final ustedes tienen que responder. Miren, hasta el momento no aparece ninguna participación. Y aquí dice cuáles son las características de cómo deben de ser sus participaciones. Ustedes deben de escribirlas apretando aquí, respondiendo. Yo les recomiendo que redacten primero un documento en Word o si no, háganlo directamente aquí. Aquí ustedes lo escriben, miren. Y una vez que ustedes lo escriban, entonces le dan clic en enviar. Y ahí va a empezar a salir cada una de sus respuestas. ¿De qué va a versar la discusión que ustedes van a tener? De la unidad número 1, clase 1, conocimiento científico, origen y clasificación. Recuerden que el tema es hasta el 19 de febrero, pero no significa que no lo vayan haciendo de una forma concreta desde ahora. Háganlo, participen, ¿verdad? Repasen el contenido. No crean que solamente esperen de que la clase uno la tiene que venir a dar, así como empecé precisamente este video. No. Recuerden que para eso hay que estar profundizando en la temática que ya está establecida dentro del campus de la clase, ¿verdad? Bueno, eso son las primeras 2 actividades, jóvenes, ¿verdad? Recuerden que ustedes tienen que ingresar aquí
en esta parte de acá, desarrollar esta parte del conocimiento científico, origen, clasificación de ciencia, tienen que leerlo todo, tienen que ver todos los videos, cada video tiene sus propias explicaciones. Nosotros vamos a ir explicando cada uno de ellos, pero para eso es necesario que ustedes evacúen sus dudas. Si no pueden responder, si no pueden ustedes escudriñar eso, para eso tienen que leerlo primero. Por eso siempre les pregunto, antes de que me hagan una pregunta, una duda, vaya, algunos me preguntaban, y abogado, y al final, ¿cómo vamos a hacer esta primera actividad número 1? Bueno, aquí están las instrucciones. Hay que leer primero las instrucciones para después profundizar dentro de lo que es el estudio de la misma, ¿verdad? De igual manera, hay que ir leyendo de manera progresiva y usted puede ir participando dentro del foro, repasando la clase, y así sucesivamente. De igual manera, aquí está el contenido de la clase número 2, ¿verdad? Recuerden que está aquí está la actividad número 3. De igual manera es una actividad de grupo, ¿verdad? Pero lo vamos a ir haciendo paso a paso. Por eso es importante que avancen, ¿verdad? Y el avanzar significa que ustedes tomen de su parte. Después, la siguiente lección, ¿verdad? Que es esta, o la clase número 3. Y después las últimas 2 actividades, que son estas. El mapa conceptual. Ustedes tienen que leer un contenido, ahí se les pide descargar un documento y a partir de ahí hacer un mapa conceptual, y el último foro, que es repasando la clase 2 y 3, que de igual manera tienen que ir participando conforme vayamos avanzando. No dejen de acumular las actividades. Recuerden que hasta la fecha iniciamos ya la 3ª semana, ¿verdad? Bueno, 2ª semana aproximadamente de lo que es propiamente la clase. Así que no se les olvide, por favor, jóvenes, que es muy importante. Y aquí ya les aparece pues el examen de la unidad 3. Todo esto es lo que va a entrar precisamente dentro del contenido del examen. Así que, mis estimados, si tienen alguna duda propiamente dicha, podemos evacuarla ahora directamente, ¿verdad? Y cualquier cosa, pues, con todo gusto, en estos instantes podemos responder a cualquiera de sus dudas. Así que los dejo en ese sentido. Si de repente no pongo directamente el video, mil disculpas porque hay ciertos problemas de comunicación, pero en cuanto a este video, pues espero que les haya servido o les sirva pues para tener una mejor apreciación del conocimiento de la clase. Muchas gracias. Dejamos a preguntas y respuestas en este momento. Adelante.